Gracias, presidente. En este caso voy a emitir un voto razonado. Quiero hacer notar que voy a emitir un voto razonado y no uno concurrente. Normalmente en la práctica que hemos tenido en el Tribunal Electoral es justamente que el voto concurrente es que estamos de acuerdo con el proyecto, pero por otras razones, ¿no? Y en cambio en este caso voy a estar completamente de acuerdo con el proyecto, pero casi diría que no me gusta estar de acuerdo con el proyecto por lo que voy a explicar. Es decir, la demanda, a mi juicio, es deficiente y vaga, adolece de planteamientos efectivos que permitan a este tribunal analizar el problema real de la autoadscripción calificada indígena. Y ese tema hubiera sido, sin duda, el interesante a analizar. Es decir, no se controvierte ni siquiera de forma indirecta los elementos sustanciales que se incluyen en el acuerdo para verificar si una persona es indígena o no. Debemos recordar que ese es el punto fundamental por el cual se ordenó la emisión de sus lineamientos al INE, con el objeto de evitar de nueva cuenta fraudes o usurpaciones a su identidad indígena. Lo anterior porque en los procesos electorales anteriores justo se resolvieron asuntos varios en los que fue evidente el abuso de la figura para incorporar candidaturas que en realidad no eran indígenas. De hecho, revocamos la asignación de una candidatura por representación proporcional a la Cámara de Diputaciones Federal por haberse acreditado la usurpación de la identidad indígena. A mi juicio, los actuales lineamientos no resuelven esa problemática que me parece sustancial. Se tratan de lo mismo, de criterios vagos y ambiguos, justamente como los estipulados en 2018 y 2021, salvo el de tener como lengua materna una lengua indígena. Son amplios y generales que de nueva cuenta cualquier persona que tuviera la pretensión de una candidatura en un distrito indígena podría probarlo por su laxitud. Personas que no son indígenas podrían estar en más de 3 de los 11 supuestos que se proponen para acreditar que se tiene un vínculo con la comunidad a la que se dice pertenecer. Y es que se pueden tener vínculos con la comunidad, pero no necesariamente pertenecer a ella. Así cualquier persona puede tener relaciones a una comunidad indígena y no ser indígena. Por tanto, es previsible que el fenómeno de la usurpación de la identidad indígena vuelva a presentarse ahora bajo el amparo de estos lineamientos. ¿A poco solo por hablar la lengua indígena, por ejemplo, como segunda lengua, puede considerarse con un vínculo a la comunidad? O con haber tenido un compromiso con la comunidad o haber estado presente en reuniones en beneficio de ella o representar a la comunidad, por ejemplo, en un litigio, esta persona ya puede tener la identidad suficiente para considerarse indígena. Los lineamientos no van a solucionar la problemática. Por ello, considero que hay que repensar, quizá hay que repensar y replantearnos la autoadscripción calificada indígena, reflexionar en si realmente se necesitan otras formas para verificar esa calidad, si deben modificarse, reforzarse o de plano eliminarse. La autoadscripción calificada indígena culminó por ser un fenómeno complejo dadas las características para la postulación de personas indígenas a través del régimen de partidos. Y ello, en lugar de favorecer la representatividad indígena efectiva por estar invisibilizada históricamente, genera quizá cargas excesivas directamente a quienes sí tienen esa calidad y puede resultar discriminatoria, y una carga doble o triple, y estar mermando derecho humano fundamental relacionado con la identidad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, ninguno de estos temas están tratados en la demanda. Y ninguno de estos temas fueron analizados. Y en ese contexto, pues tenemos que resolver la litis y me parece que está adecuadamente resuelta en el proyecto. Pero justo el voto en el que emito diversas posiciones razonadas que me hace pensar y reflexionar el caso, justamente lleva a plantearnos al menos 3 preguntas. ¿Se deben fortalecer estos elementos para reforzar la prohibición de fraudes a la identidad indígena, es decir, los propios elementos que ya sacó la autoridad electoral? ¿Es el Estado a través de las autoridades electorales quien debe señalarle a una persona indígena que realmente sí lo es o no lo es? O quizá, y lo digo así nada más, quizá, abandonar el criterio de la autoadscripción calificada indígena y pensar en el futuro en otros mecanismos para la representatividad indígena, sobre todo para conseguir que ésta sea legítima y verídica. En fin, gracias, presidente. Gracias, magistrado Lamata. Consulto si alguien más desea intervenir.
Al no haber más intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Sí, respecto al JDC 1033, votaría en contra por confirmar en los términos de lo señalado por el presidente. Respecto del RAP 391, votaría a favor emitiendo un voto razonado y respecto del RAP 7 a favor.